Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Ese es el deseo de Dios. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y son pensamientos de bendición para darnos un futuro de esperanza. Tengo la oportunidad hoy de compartir a través de este video una poderosa palabra del Señor y está registrada en el Evangelio de Marcos capítulo 3. Es bien interesante este pasaje porque comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo haciendo unos milagros poderosos, haciendo un llamado al arrepentimiento, mostrando que el reino de Dios se había acercado a nosotros y que teníamos que entender que estábamos fuera del reino, y para entrar al reino de Dios, al reino de la luz, teníamos nosotros que arrepentirnos y creer el Evangelio. Ese Evangelio era buenas nuevas desde el momento en que entendíamos que estábamos separados de Dios por causa del pecado. Y el don precioso que Dios nos ha dado en la persona de Cristo es la fe. La fe no nos fue dada para pedir cosas. La fe nos fue dada para amar al Señor, para obedecerlo, para servirle, para conocerlo, para adorarlo. Ese es el propósito de la fe. Y esa fe viene impartida por la palabra de Dios. Cuando esa palabra se convierte en una semilla en nuestro corazón, y es el Espíritu de Dios el que hace que esa semilla se convierta en una revelación. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era manifestado de una manera diferente. Eran momentos especiales sobre hombres que tenían un propósito específico de Dios. Pero en el Nuevo Testamento es una promesa que ese Espíritu de Dios iba a morar en nosotros, nos iba a convertir en un templo y morada del Espíritu Santo. Somos barro en sus manos, pero el tesoro es lo que Dios pone en nuestro corazón y es la revelación del Espíritu Santo. Por tanto, es importante entender qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona y es la persona que glorifica a Cristo. Esa es la manera como se manifiesta la Trinidad en cada uno de nosotros. Quiero que me acompañe al capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Dice la Escritura comenzando en el versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Versículo 28 continúa diciendo, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Esta palabra es sumamente poderosa, ha sido muy mal explicada a lo largo del tiempo, porque se cree de que esa blasfemia contra el Espíritu Santo era básicamente el pecado imperdonable. Pero el contexto de lo cual se extrae en la Escritura tenemos que entenderlo, porque Jesús acababa de hacer obras milagrosas, había echado fuera demonios, estaba viéndose algo que no se había visto en absoluto en el pasado. Era el poder de Dios manifestado en la persona de Jesucristo, haciendo libre a las personas. Y aquellas personas empezaron a creer y a decir, Él
echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Era un absurdo, era algo completamente inconcebible que le asignaran a la obra de Cristo, que lo asignaran a los demonios. Eso fue algo completamente abominable. Eso no se podía permitir. ¿Cómo es que eso se da? Bueno, cuando Jesús dice que el Espíritu Santo iba a venir sobre los hijos de Dios y que después, antes de esto, había que haber sido perdonados sus pecados, la obra de Cristo en el Calvario expresa el inmenso amor de Dios, es decir, es la misericordia de Dios. La misericordia obra es diferente a la gracia. La misericordia es la compasión, es el amor de Dios al pecador que no merece nada. El pecador ha hecho lo malo contra Dios y lo que es una persona que recibe juicio de Dios. El pecado le trae condenación, el pecado le trae la muerte y la paga del pecado es la muerte. Pero Dios, en su infinito amor, expresando su amor en la persona de Cristo, se da cuenta que el hombre no tiene nada que ofrecer. No hay nada absolutamente que el hombre pueda hacer para poder cambiar esa condición de caído delante de Dios. Está separado, está desmembrado del reino de Dios. Él no puede hacer nada, nadie puede hacer nada. Ningún sacrificio era posible. El único era la sangre de Jesucristo. Es lo único que puede hacer que el hombre pueda venir al reino de Dios. Eso se llama misericordia, cuando el hombre está perdido, lejos de Dios, y Dios extiende su mano y lo alcanza, como un hombre perdido. Eso es misericordia. La gracia viene cuando ese hombre no solamente es perdonado, sino que ahora viene a ser constituido hijo de Dios. Eso es gracia. Y lo viene a ser heredero de Cristo, coheredero del Señor, sentado en lugares celestiales. Le da la posición y la autoridad de ser hijo de Dios. Eso es gracia de Dios. La gracia de Dios viene a que somos partícipes de su naturaleza divina, sin merecerlo. Eso es exactamente la gracia de Dios. Esto viene de una forma maravillosa. En esa gracia viene la promesa del Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando nacemos de nuevo, la gracia trae el Espíritu Santo sobre nosotros, porque ya hemos sido justificados, ya hemos sido regenerados en un momento que fuimos nacidos de nuevo y santificados. Aunque la regeneración y la santificación es progresiva, la justificación es inmediata, es un acto judicial. En ese momento, el Espíritu Santo viene a este corazón y empieza una obra poderosa de regeneración a través de la palabra. Es la palabra de Dios que nosotros empezamos a entenderla, y esa palabra, el Espíritu Santo la empieza a formar en nuestro corazón, y eso es lo que produce la fe. Es decir, que el Espíritu de Dios tiene la tarea de glorificar a Cristo por medio de su palabra, y nos da la fe para creer completamente en ese sacrificio y estar convencidos de esa salvación en la vida eterna. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nos hace una obra de libertad, nos libera del pecado, nos libera del gobierno del pecado y nos hace justo delante de Dios. Esto es lo maravilloso de la obra de Dios. Estamos en el reino de Dios ahora y el pecado ya no nos gobierna. El pecado ya no toma ahora control de nuestras vidas, sino que es la gracia del Señor. Esto es una obra maravillosa del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con los líderes religiosos? Ellos estaban diciendo que no era la obra del Espíritu Santo, que era una obra de los demonios. Este pecado es imperdonable. ¿Por qué? Porque nace de una raíz que estaba contaminada y en pecado. Nadie que es nacido de nuevo, nadie que ha recibido al Espíritu Santo puede asignarle a los demonios una obra de amor como la que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros asistimos a la iglesia, cuando vivimos y honramos a Dios en nuestra casa,
Cuando honramos a Dios con su palabra y le servimos, estamos glorificando a Cristo, y esa es la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Es Cristo manifestándose por el Espíritu. Por eso es que el Señor dijo: no los dejaré solos, es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré solos, el Espíritu Santo será enviado sobre ustedes y haremos morada con ustedes. Es el Espíritu Santo el que nos sostiene, el que hace en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y va formando en nosotros el carácter de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo, y no le podemos asignar bajo ningún punto de vista esa obra poderosa, gloriosa y de amor del Espíritu Santo a un espíritu en los demonios. Eso es imperdonable. ¿Por qué? Porque sale de una mente reprobada, sale de un corazón alejado de Dios, y definitivamente no reconoce la grandeza y el amor de Dios. Ese pecado no será perdonado porque está contaminando la gracia del Señor. Y para que entendamos, Dios es santo y Dios es puro, y Él nos hace puro por su palabra, y la obra del Espíritu Santo va creciendo en nosotros hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Esta es la obra maravillosa. Así que, mis amados hermanos, cada cosa que hagamos que glorifique el nombre de Cristo, tengamos la certeza que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Algunas veces no va a ser como lo queremos, vamos a sufrir, vamos a pasar momentos difíciles, pero lo maravilloso es que esa fe nos va a sostener en medio de la tormenta. Así que les animo a mantenerse firmes en su fe, firmes en el amor a Dios y firmes en dar gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Espero verlos pronto, y ese es mi más grande deseo, que la paz del Señor reine en sus corazones y en sus vidas, y vivan para el Señor, porque si Cristo murió por nosotros, no es para que vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él y demos gloria a su nombre. Que Dios les guarde y les bendiga, amados hermanos.